La historia de Job es una de las más antiguas y fascinantes de la Biblia. Job es presentado como un hombre justo, piadoso y próspero. Sin embargo, su vida toma un giro inesperado cuando enfrenta una serie de pruebas devastadoras. Esta historia plantea una de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿por qué sufren las personas buenas? Job era un hombre de gran riqueza. Tenía una familia numerosa, con 7 hijos y 3 hijas, y poseía muchos bienes, miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, así como numerosos sirvientes. Más allá de su riqueza, era conocido por su justicia y devoción a Dios. Job ofrecía sacrificios no solo por sus propios pecados, sino también por los posibles errores de sus hijos, siendo un ejemplo de fe y rectitud. Pero este equilibrio de riqueza, poder y fe está a punto de ser sacudido. Satanás, conocido como el acusador, se presenta ante Dios y cuestiona la fidelidad de Job, sugiriendo que Job solo es leal a Dios porque ha sido bendecido. Satanás desafía a Dios: extiende tu mano y toca sus pertenencias, y verás si no te maldice en tu cara. Dios, confiado en la integridad de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba, con la condición de que no le quite la vida. Así, comienza una serie de tragedias. En un solo día, Job pierde todo: sus bueyes y asnos son robados, sus sirvientes asesinados, sus ovejas son consumidas por fuego, sus camellos son robados, y lo más devastador, sus hijos e hijas mueren cuando el viento derrumba la casa donde estaban. Ante tal calamidad, Job no maldice a Dios. En cambio, rasga sus vestiduras en señal de dolor, se afeita la cabeza y cae al suelo para adorar a Dios, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job versículo 1 al 21. Satanás, al ver que Job sigue siendo fiel, lleva las pruebas a otro nivel. Esta vez, aflige el cuerpo de Job con llagas dolorosas, desde la cabeza hasta los pies. El sufrimiento de Job ya no es solo emocional, sino también físico. En su desesperación, se sienta entre las cenizas, rascando sus llagas con un trozo de teja. Su esposa, al verlo, le dice: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere, pero Job responde: ¿aceptaremos de Dios el bien, y no aceptaremos el mal? Job versículo 2 al 10. A pesar de todo, Job mantiene su fe. 3 de sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, vienen a consolarlo. Durante 7 días y 7 noches, se sientan en silencio junto a él, compartiendo su duelo. Pero cuando comienzan a hablar, el tono cambia. Sugieren que el sufrimiento de Job debe ser el resultado de algún pecado oculto, porque, en su visión, Dios es justo y no permitiría que un inocente sufra sin razón. Job defiende su inocencia. No niega la justicia de Dios, pero no entiende por qué está siendo castigado de manera tan severa. En su desesperación, clama a Dios, buscando no solo consuelo, sino respuestas. ¿Por qué sufre alguien justo como él? Este clamor es uno de los momentos más poderosos de la historia, ya que muestra la vulnerabilidad humana frente al dolor y la incomprensión. A medida que el diálogo continúa, aparece Eliú, un hombre más joven que critica tanto a Job como a sus amigos. Eliú sugiere que el sufrimiento de Job podría ser una forma de disciplina divina, más que un castigo. Presenta una perspectiva diferente, que el sufrimiento puede tener un propósito más allá de lo que los humanos pueden entender. Finalmente, Dios responde a Job, pero de manera sorprendente. En lugar de darle una explicación directa, le hace una serie de preguntas que resaltan su poder y la grandeza de la creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Sabes cómo funcionan los cielos y las estrellas? ¿Puedes controlar las fuerzas de la naturaleza? Job 38, 4. A través de estas preguntas, Dios le recuerda a Job la inmensidad de su sabiduría y poder, cosas que están más allá del entendimiento humano. Dios no da a Job una respuesta simple sobre su sufrimiento, pero le deja claro que hay un orden mayor en el universo que a veces los humanos no pueden comprender. El mensaje es confiar en que Dios tiene un propósito más grande, incluso en medio del dolor. Al escuchar las palabras de Dios, Job se da cuenta de lo limitado que es su entendimiento. Se arrepiente de haber cuestionado a Dios y acepta su situación con humildad. Dios, viendo la sinceridad de Job, restaura su fortuna, dándole el doble de lo que había perdido. Job tiene nuevamente 7 hijos y 3 hijas, y vivió 140 años más, viendo hasta la 4ª generación de su descendencia. La historia de Job es un testimonio del poder de la fe, de cómo el ser humano, aun en medio del sufrimiento, busca entender los propósitos de Dios.
A lo largo de los siglos, la historia de Job ha sido una fuente de consuelo para aquellos que se enfrentan al sufrimiento y una lección sobre la confianza en los planes divinos.